perdón un poquito la premura del tiempo, vamos a comenzar. Pues el día de hoy concluimos nuestro simposio y vamos a tener el día de hoy dos ponencias. La primera va a estar a cargo de, la profesora Fernanda Esperanza Guardado no nos pudo acompañar el día de hoy, pero está aquí la profesora Talía Rebeca González Morales, ¿sí? Le voy a pedir que se presente mejor a ella. Hola, buenas tardes de nuevo. Yo soy licenciada en Psicología, soy egresada de aquí de la FES Iztacala. Tengo el gran gusto de haber estado aquí mis años de estudiante y como no me quise ir, me quedé todavía trabajando un tiempo en lo que es la unidad de evaluación psicológica, aquí mismo en Iztacala. Estuve trabajando con la maestra Laura Aragón. Nosotros justamente nos enfocamos en la parte de evaluación. De ahí surgió precisamente mi trabajo de tesis. Ahora me dedico desde hace 7 años al trabajo de aquí en el Soyer Iztacala, psicología. He elaborado de manera particular en la consultoría privada, principalmente en evaluación de niños y adolescentes. Me parece muy importante trabajar en el área educativa. El psicólogo no nada más se puede enfocar en el área clínica, así que me preferí dedicar plenamente a lo que es la docencia. He trabajado en otras instituciones de manera privada, como la UNIT, y en este momento pues nada más laboro aquí. Mi mayor interés es seguir profundizando en el conocimiento sobre las necesidades educativas especiales, ya que, como ustedes seguramente saben, es un campo que requiere de mucho trabajo. Gracias. La profesora nos va a exponer el tema de evaluación en el campo de las necesidades educativas especiales. La siguiente ponencia va a estar a cargo del maestro Daniel Mendoza Paredes y de una servidora, Julieta Meléndez Campos, y le voy a pedir al maestro Daniel que se presente también de manera muy breve, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, nuestra casa de estudio que nos acoge. Soy maestro de Pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Desde que se acuñó el SUAYET, yo he sido de los primeros integrantes de este sistema y de los que estuvieron en sus primeros inicios y todavía me conservo en el campo de las necesidades educativas especiales, ya que precisamente ha sido el campo por el cual me he venido formando tanto desde la licenciatura y bueno, aunque la maestría en pedagogía fue más por los estudios virtuales, de escenarios virtuales de educación, estos siempre tienen su vinculación en el campo de las necesidades educativas especiales. ¿En qué sentido? Recordemos que muchos de los avances tecnológicos se dan precisamente para brindar mejores oportunidades, mejores opciones a las personas que tienen capacidades diferentes. Y pues, como vemos su potencial a la actuación cotidiana, pues la podemos incorporar a nuestra vida. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Sí se escucha? Entonces, de alguna manera, a mí me gusta hablar más así, fuerte. Quizá fuerte que escucharán, supongo que hablan fuerte también. Toda mi trayectoria la he ejercido dentro de lo que son los ámbitos virtuales y las necesidades educativas especiales. Trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional en la formación de docentes, precisamente desde estas nuevas perspectivas de lo que es la inclusión educativa. De hecho, he sido académico en la maestría de educación básica en la línea de inclusión. De alguna manera nos encontramos en los módulos de segundo, en el método experimental en psicología, en el SUAYET, en el campo aplicado de los procesos de las necesidades educativas especiales en tercer semestre, y de sexto a octavo me encuentro en lo que son las prácticas supervisadas o seminarios de investigación de la patria. Y ahorita nos encontramos gustosos en la asesoría de tesis
del campo de las necesidades educativas especiales. Bueno, para mí es un gusto poder platicar un poco con ustedes de las experiencias de lo que es la psicología en el campo de la educación especial, propiamente las necesidades educativas especiales, en escenarios públicos. Muchas gracias. Y bueno, también nos acompaña nuevamente, gratamente, la maestra Marta Elba Alarcón. Ya ella hace 8 días estuvo con nosotros y pues le agradecemos nuevamente su asistencia. Gracias. Y bueno, yo les platico brevemente de mí. Soy psicóloga, también egresada de aquí de Iztacala. Tengo la maestría en educación especial también por parte de la UNAM. Es un área que pues considero que es muy interesante, que es un gran reto, ¿no? También para todos los que estamos aquí en esta área. Yo pues tengo experiencia en diferentes instituciones. Mucho tiempo estuve trabajando con población con necesidades educativas especiales en el DIF. Estuve también como profesora en VM, Lomas Verdes. Estuve trabajando con alumnos de 7º y 8º semestre que no sé si ustedes conozcan aquí un poco el trabajo que se hace en la FUSI de atender a población con discapacidad o con alguna necesidad educativa especial. Y era un poco parecido el trabajo que hacíamos allá. Yo asesoraba a los alumnos que estaban a cargo le llamamos un grupo de integración, que era un grupo prácticamente de chicos Down, ya adolescentes y adultos, y bueno, trabajamos la parte de vida independiente. En la actualidad trabajo en el consultorio particular y pues imparto módulos de primero, tercero y cuarto y también algunos de plataforma de profundización. Entonces, bueno, me da gusto estar con ustedes y pues bueno, vamos a comenzar con el tema que nos va a hablar la maestra Rebeca. Bueno, como tenemos un tiempo un poquito reducido, vamos a comenzar. Les agradezco a todos su asistencia. Ustedes conocen lo que es el término de evaluación, lo han escuchado muchas veces seguramente a lo largo de su vida. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la evaluación psicológica. ¿Qué es la evaluación psicológica? La evaluación psicológica es una disciplina que explora y analiza el comportamiento de un sujeto o un grupo con distintos objetivos a través de un proceso de toma de decisiones. ¿Qué implica esto? Nosotros vamos a tomar lo que es la conducta de una persona en un momento, en una situación, en un contexto, y lo vamos a analizar, la vamos a revisar. Nosotros vamos a identificar en ese contexto cómo se comporta en diferentes momentos de su vida de una manera predictiva. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros vamos a tomar aquí 2 términos importantes. El primero es la medida. ¿Qué es una medida? La medida en general sería un conjunto de recursos o procedimientos cuantitativos que intentan establecer relaciones entre conceptos abstractos e indicadores empíricos. Pero nosotros en evaluación psicológica no nada más hacemos unas medidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas, estamos en una ciencia social. Nosotros también tomamos lo que es la valoración. La valoración es la toma de posición final respecto a una persona, grupo, servicio o programa de intervención. Nosotros valoramos. ¿Cómo es eso? A partir de lo que nosotros conocemos dentro de la literatura, la bibliografía, los estudios, las investigaciones, tenemos un referente. De ese referente nosotros vamos a identificar qué es lo que se asemeja, lo que se aleja de lo que nosotros estamos realizando de manera real, que serían las personas. Por lo tanto, la evaluación psicológica nos lleva a la consistencia de una serie de actividades que explora con una medida o análisis de comportamiento o fenómenos psicológicos relativos a un sujeto o un grupo específico de sujetos.
Es decir, nosotros vamos a poder evaluar a una sola persona o a un grupo de ellos y nosotros vamos a identificar sus características. Evaluación. ¿Qué es evaluación? Es la recogida sistemática de información y articulación sistemática de un modelo de funcionamiento personal teórico en función a los datos recogidos. Esto es lo que nosotros realizamos diariamente con todo lo que se nos acerca. Nuestro mejor amigo, nuestra pareja, constantemente evaluamos, pero dentro de la psicología lo hacemos con un objetivo determinado, para responder un para qué, cómo, por qué, cuándo, dónde. ¿Qué es el psicodiagnóstico? Es una recogida de información procedente de procedimientos no experimentales, es decir, nosotros no vamos a estar experimentando en realidad con una rata de laboratorio como normalmente se hace aquí en psicología en primer semestre, no es ayer, en donde nosotros le damos o le quitamos agua y vamos midiendo su tasa de respuesta. Nosotros no hacemos eso con las personas. ¿Por qué? Porque hay muchos mayores factores que pueden estar interviniendo en su comportamiento. ¿Qué es un proceso de valoración? Que es en realidad lo que nosotros nos dedicamos a hacer. Es la determinación de lo que se quiere valorar, la definición operativa de lo que se desea valorar, una selección de las situaciones adecuadas que permitan obtener resultados, registro de las observaciones previstas de tal modo que sea susceptible al análisis objetivo. Es un resumen y síntesis de los datos recogidos y elaborados. Por lo tanto, la evaluación psicológica tiene por objeto la descripción del comportamiento en sus fases: diagnóstico, predicción, intervención y valoración de la misma. ¿Para qué evaluar en el campo de las necesidades educativas especiales? La evaluación y el diagnóstico son los caminos principales por lo que es posible realizar una intervención educativa, una propuesta de inclusión, así como una práctica docente que apoye en transformar los panoramas educativos. Es decir, si nosotros no conocemos lo que estamos tratando de estudiar o investigar, tampoco vamos a poder dar una serie de características o situaciones para poder identificar qué es lo que se necesita realizar en ese contexto. Por lo tanto, no vamos a poder hacer un plan de intervención de algo que no tenemos los datos para partir de ello. ¿Cómo trabajamos dentro de la evaluación psicológica, principalmente en el campo de las necesidades educativas especiales? A partir de lo que es la evaluación psicopedagógica. ¿Qué implica esto? La identificación de las necesidades, fundamentar nuestras decisiones, apoyar toma de decisiones y ajustar la ayuda psicopedagógica, no nada más pedagógica. ¿Qué implica la evaluación psicopedagógica? Cuando el psicólogo se involucra al campo educativo, requiere involucrarse a todas las condiciones que están circundándolo a él. Nosotros no vamos a llegar y vamos a tener el conocimiento completo de lo que vamos a encontrar en un aula, ni siquiera qué está sucediendo con el docente tan solo con verlo. Tampoco vamos a llegar y nos va a decir la maestra, es que ese niño tiene TDA, ese niño tiene... Seguramente tienen ciertas etiquetas, pero muchas de ellas no cuentan con el sustento de la evaluación previa para apoyar estas aseveraciones. Nos encontramos entonces con el hecho de que se etiquetan. Estas etiquetas se dan sin una evaluación previa en la mayoría de las ocasiones. Cuando nosotros como psicólogos nos involucramos en este proceso diagnóstico, que es la primera fase, nosotros vamos a apoyar a identificar realmente qué es lo que está sucediendo en ese alumno o en ese grupo o con la persona que se encarga del trabajo con ellos. Por lo tanto, la evaluación psicopedagógica es un proceso de recogida de información, análisis y valoración de los datos relevantes como antecedentes personales y familiares. Fundamenta el tipo de apoyo que puede precisar o seguir necesitando para el avance en su desarrollo. Otro punto sería proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿Qué es esto? Identifica las necesidades educativas de determinados alumnos y fundamenta propuestas didácticas y curriculares. También incluye lo que es el desarrollo psicológico. Revisa las características, la mayoría de las veces por periodos de desarrollo infantil de tipo piagetiano, es decir, lo que es el periodo sensoriimotor, preoperacional, operacional concreto y operaciones formales. Aquí tenemos una tabla en la que se muestra brevemente lo que implican estos periodos, que seguramente la mayoría de ustedes ya han revisado. Por lo tanto, el objeto de una evaluación psicopedagógica implica la evaluación psicológica por parte de un psicólogo inmerso en lo que es el campo educativo que aplica a identificar necesidades educativas especiales. Nos ayuda a la información relacionada con el alumno, la información relacionada con el contexto familiar, la información relacionada con el contexto escolar. Tenemos aquí un ejemplo, se movió lamentablemente la gráfica, sobre lo que implica los datos del individuo. ¿Quién sería el individuo? Pues en este caso sería nuestro alumno. Estos datos que necesitamos conocer son edad, grado escolar, propiedades académicas, es decir, los antecedentes de nuestro alumno, si ha cursado o repetido el año en varias ocasiones, si se incluyó al ciclo escolar de manera anticipada, si no se pudo inscribir porque se le prohibió la entrada por alguna de sus características. Este tipo de información nosotros lo tenemos que conocer. Motivo de consulta. Muchas veces nosotros vamos a tener en un estado de evaluación psicológica las personas que se acercan a nosotros para preguntarnos ¿qué tiene mi hijo? ¿No? En este momento se identifica un motivo de consulta. Sin embargo, cuando nosotros nos involucramos al contexto educativo y nosotros somos los que nos metimos en él, muchas veces no existe este motivo de consulta per se. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos la intención de investigar. Sin embargo, siempre hay una necesidad de parte de las personas a las que nos vamos a acercar. Ellos van a querer saber por qué suceden las cosas, para qué se necesita un trabajo, si existe algo que se pueda realizar al respecto. Hay que recuperar datos relevantes del organismo. El organismo en este caso sería nuestro individuo, nuestro alumno. Es decir, hay que verificar cuáles han sido sus características con las que él ha contado desde que ha nacido o antes del nacimiento. Si existe un trastorno en el desarrollo que sea visible, notorio o ya previamente identificado, puede haber sido psicológico o físico. Otro punto importante dentro de lo que es la evaluación psicopedagógica son los datos familiares. Pero podrían preguntarse por qué es importante. Bueno, nosotros estamos considerando que nuestro alumno no es un ser aislado, sino que es un ser que se encuentra inmerso en varias esferas. Estas esferas son el contexto familiar, el contexto social, el contexto educativo y finalmente lo que implica él dentro de todos ellos. Cuando nosotros vamos a hacer una evaluación, necesitamos saber cuáles son los datos familiares que lo están circundando. La edad de los padres, si vive solo con la madre, solo con el padre, si no tiene ninguno de ambos, si vive con los abuelos, quiénes viven con él. Número de hermanos, este factor también es importante. Tiene hermanos, es hijo único, no se pudieron tener más hijos, hubo abortos antes que él. Estos datos son de gran relevancia para una evaluación. ¿Por qué? Porque nos dan lo que es un panorama real de lo que es nuestro alumno y lo que está necesitando. También necesitamos saber cómo se describe la relación entre cada uno de los miembros familiares. Los datos socioeconómicos. ¿Qué tiene que ver esta parte con nuestro alumno? Yo quiero saber si él tiene algún problema o no. ¿Qué me importa dónde vive o qué condiciones? Pues es muy importante que tenga.
¿Por qué es importante? Porque nosotros necesitamos saber si nuestro alumno cuenta con todas las opciones para desarrollarse. Pensemos en una persona que tiene un síndrome de Down, por ejemplo. Estas personas tienen muchas habilidades, sin embargo, necesitan de apoyo para poderlas desarrollar. Si el alumno vive en condiciones de extrema pobreza o en zonas rurales, es poco probable que se le esté facilitando este tipo de estimulación. ¿Cómo son sus condiciones de vivienda? Hay una condición de empleo precaria, los padres están trabajando, ¿cuántas horas trabajan? ¿Cuánto es el tiempo de atención que se le puede dedicar al niño o al alumno en este caso? ¿Qué personas están del hogar? Las personas que viven con él pueden apoyar su tratamiento en este caso o algún proceso interventivo. ¿Se le puede estar llevando a un teletón, por ejemplo? Este tipo de datos es importante saberlos. ¿Por qué? Porque en el caso del teletón sí hay una cuota para poder llevar a las personas a realizar sus tratamientos de rehabilitación y apoyo, principalmente aquellos que tienen debilidades físicas. Es decir, habrá personas que aunque tengan mucho interés en llevar a sus hijos a este tipo de apoyos, no van a poder costearlo porque se encuentra muy lejano o no es posible simplemente pagar la incorporación. Datos educativos. Hay que verificar si se le han aplicado pruebas anteriormente, si ya existe un expediente previo de evaluación. En muchos de los casos que ustedes pueden llegar a ver, ya existe por lo menos una revisión previa, por lo menos médica, en la que se le está explicando la condición en la que se encuentra. Sin embargo, no se le ha aplicado otro tipo de evaluaciones en las que puedan identificar cuáles son las características y particularidades de su situación o condición. Nosotros necesitamos los datos educativos para también identificar qué tipo de escuelas ha asistido, si alguna vez ha conocido lo que implica un SAER, asiste a una escuela regular. Estos son datos que nosotros tenemos que recuperar porque en base a ello vamos a poder identificar de dónde partimos, si estamos partiendo desde cero con él o podemos hacer una propuesta de apoyo interventivo de manera más profunda. Hay que tomar en cuenta que el alumno requerirá la valoración según sus características con las que llega al evaluador. Si se pueden fijar en este cuadro, si ustedes pueden verificar en este cuadro, es un ejemplo. Nosotros estamos revisando, casi no se ve, ¿verdad? Bueno, estamos revisando lo que dice trastornos emocionales. Tenemos que saber cuáles son sus condiciones, cuáles son sus especificaciones, de dónde está partiendo el trastorno. Nosotros no vamos a encontrar trastornos emocionales idénticos en todos los casos. Tenemos que saber cuáles son los antecedentes de los que estamos partiendo. A partir de estas características, nosotros vamos a poder hacer un diseño de una intervención. Muchas veces la persona que realiza la evaluación psicológica o psicopedagógica no es aquella que realiza la intervención. Esto a veces queda por parte del equipo multidisciplinario. Como ustedes revisaron en la sesión anterior, nosotros contamos con todo un equipo de trabajo. No somos todopoderosos. Nosotros nos dedicamos a nuestra área. Habrá personas que necesiten más apoyo médico que un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque va a necesitar otro tipo de tratamiento. Así como simplemente necesita un aparato auditivo o unos lentes. Aunque parezca algo risible, es cierto. Muchas veces los niños que presentan necesidades educativas especiales es simplemente porque no ven bien y sus padres no lo han identificado. Nunca han verificado si su hijo puede ver el pizarrón. Cuando esta parte queda identificada, el problema mágicamente comienza a desaparecer. Sin embargo, empieza a cargar el alumno con otro tipo de condiciones llamadas las etiquetas, en donde es que él es el tonto, porque él nunca contestaba nada. Es que tú no puedes, porque tú nunca pudiste leer en el pizarrón lo que decía la maestra.
Y ese tipo de condiciones son con las que va a tener que cargar el alumno y no tanto con su deficiencia en sí. Para ir cerrando nuestro tema, nosotros tenemos que verificar el estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos que vayamos a evaluar. Es decir, qué tipo de motivación general y motivación que tiene para aprender. Hay algunos alumnos que simplemente por este aspecto no pueden desempeñarse de una manera favorable. ¿Qué tipo de atención requiere? ¿Cuál es su calidad de memoria o comprensión? Vamos a pensar que nuestros alumnos no son todos iguales. Aunque hablamos de una regularidad, cada uno de nuestros alumnos siempre va a tener una condición especial. No nos tenemos que ir necesariamente a las condiciones extremas donde hay parálisis cerebral. También nosotros vamos a encontrarnos con personas que simplemente no están motivados para aprender lo que se les enseña en la escuela. Desde ahí tenemos que empezar. El análisis de la organización de la respuesta educativa. Aquí nosotros vamos a encontrar algunos puntos, como que el objetivo y los contenidos. Hay el ajuste, la secuencialidad y la funcionalidad. Aquí me estoy refiriendo a lo que es el currículum. La metodología. Cómo se lleva la didáctica dentro del salón de clases. Cómo se lleva la didáctica con las personas que se está tratando de enseñar. Adecuación de la diversidad, tipo de actividades, agrupamiento. Algunas personas aprenden mejor solos, ustedes lo saben como estudiantes de SOAYET. En la educación que nosotros estamos realizando, simplemente por el hecho de abrir la pantalla no aprenden, tienen que desarrollar todo un sistema de progresión. Esto implica que todos aprendemos de manera diferente. ¿Qué tipo de materiales requieren? Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Tenemos aquí un ejemplo de una tabla de análisis psicopedagógico, que es el producto de una evaluación psicológica y necesidades educativas especiales. En esta tabla, me parece que se ve mucho mejor que la anterior, podemos identificar todas las características que son productos de una evaluación psicopedagógica, en donde no nada más nos basamos en los datos de entrevista, sino también en aquellos instrumentos que nos han apoyado al desarrollo de esta propuesta interventiva. En este caso es un varón de 7 años, 7.10 años, de primero de primaria. Él tenía un trastorno que se le había definido, que era hiperactivo, por lo tanto ya se le estaba dando medicamentos. El niño se quejaba porque no tenía amigos y en realidad él no quería ir a la escuela porque no podía dormir. Cuando empezamos a identificar cuáles son las características de este niño, nos damos cuenta que tenía algunas dificultades familiares, pero cuando se le aplicaron algunas pruebas como fue el RIS-RM, el cuestionario del Frosty, que es de percepción, y cuestionario de TDA, se identificó que el alumno efectivamente tenía una particularidad, pero no nada más era lo que estaba afectándolo. Si ustedes han leído un poco de lo que implica TDA, no nada más con darle el medicamento al alumno mejora de manera mágica, se requiere de una serie de trabajo conjunto con la familia y el aspecto educativo para poder desarrollar un plan de trabajo con él poco a poco hasta que él se vaya incorporando. Recuerden que nuestra meta no es nada más meter al niño en lo que es la norma, sino incluirlo en lo que es el sistema completamente. Alumnos, currículum, docencia y todo lo que implica en casa. Aquí les dejo otra muestra de otro caso. Todo este material se va a subir para que posteriormente lo puedan revisar con más calma. Por el momento sería todo. Me parece que nos apremia un poquito de tiempo. Les agradezco mucho su atención. Le agradecemos a la